La escena no empezó con una declaración tranquila, empezó con una línea roja. Si Estados Unidos entraba a territorio mexicano para capturar a Rubén Rocha Moya, aquello no sería una operación más contra el crimen. Sería una violación directa a la soberanía de México. Y Claudia Sheinbaum lo entendió al instante. La pregunta parecía simple, pero venía cargada de pólvora política. ¿Podría Washington repetir una operación como la del Mayo Zambada? Pero ahora contra un gobernador mexicano, Sheinbaum no se perdió en rodeos. Dijo que no creía que eso fuera a ocurrir, pero luego agregó la frase clave: no debe ocurrir. Ahí estuvo el verdadero mensaje. No estaba defendiendo a Rocha Moya como individuo. No estaba diciendo que nadie pudiera investigarlo. No estaba blindando a ningún político. Estaba defendiendo algo más grande: el principio de que ningún gobierno extranjero puede entrar a México y actuar como si el país fuera un territorio sin autoridad. Porque ese era el peligro de fondo. Mientras Donald Trump repetía que los cárteles gobiernan México, en Washington se abría otra contradicción incómoda. Nuevos reportes señalaban que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de los Chapitos, estarían buscando un acuerdo con autoridades estadounidenses. Entonces la pregunta se vuelve explosiva. ¿Estados Unidos combate a los narcotraficantes o negocia con ellos cuando la negociación les sirve? Ese es el punto donde Sheinbaum intenta cambiar el tablero. Si Washington acusa a México de estar rebasado por el crimen, pero al mismo tiempo usa testigos protegidos, acuerdos judiciales y negociaciones con capos, entonces el problema ya no es solo de seguridad, es de narrativa, es de poder, es de quién tiene derecho a definir la historia. Y Sheinbaum decidió no aceptar el papel de presidenta acorralada. Frente a Trump, reivindicó soberanía. Frente a la oposición, intentó desmontar la acusación de parálisis. Frente a los gobernadores, dejó claro que no permitiría que todos se escondieran cuando el costo político aumentara, porque la oposición mexicana había encontrado una fórmula cómoda: si el gobierno detiene criminales, dicen que eran cercanos a Morena. Si no los detiene, dicen que Morena los protege. Si Sheinbaum coopera con Estados Unidos, la llaman débil. Si marca distancia, la acusan de poner en riesgo la relación bilateral. Pero esta vez, la presidenta movió la discusión hacia una pregunta más peligrosa. ¿Quién manda realmente en la crisis? ¿México o Washington? Y esa pregunta apenas empezaba a quemar. Mientras Donald Trump endurecía el discurso y repetía que los cárteles gobernaban México, Claudia Sheinbaum comenzó a construir una respuesta mucho más amplia que una simple confrontación diplomática. Porque entendió algo fundamental: el verdadero riesgo no era únicamente la presión de Washington. El verdadero riesgo era que esa narrativa terminara instalándose dentro de México. Por eso la presidenta empezó a convertir el tema de la soberanía en el eje central de su estrategia política. Cada declaración de Trump le servía para reforzar la idea de que México no aceptaría subordinación. Y ahí apareció uno de los movimientos más importantes de Sheinbaum: recuperar el lenguaje histórico del nacionalismo mexicano. Habló de Benito Juárez, habló de Venustiano Carranza, habló de la no intervención. Pero detrás del discurso histórico había una operación política mucho más moderna. Sheinbaum sabía que una parte importante de la población mexicana rechaza cualquier señal de intervención extranjera. Y también sabía que Trump estaba utilizando a México como herramienta electoral rumbo a las elecciones estadounidenses. Entonces convirtió el ataque en oportunidad. Mientras Trump decía que los cárteles mandaban en México, Sheinbaum respondía con datos de decomisos, destrucción de laboratorios y operativos contra grupos criminales. Mientras Fox News alimentaba la idea de un narcoestado, el gobierno mexicano exhibía capturas, aseguramientos y congelamiento de cuentas ligadas al crimen organizado. Y ahí apareció otra contradicción incómoda para Washington. Porque al mismo tiempo que Estados Unidos acusaba a México de no combatir a los cárteles, funcionarios estadounidenses reconocían públicamente la cooperación con el gobierno mexicano. La llamada SAR antidrogas estadounidense admitió que el intercambio de inteligencia había sido clave en operaciones recientes contra líderes criminales. Eso debilitaba directamente el discurso de Trump. Si México no hacía nada,
¿Por qué Estados Unidos presumía coordinación con Sheinbaum si el país estaba totalmente dominado por el crimen? ¿Cómo se explicaban las extradiciones, los laboratorios destruidos y las operaciones financieras contra redes criminales? La presidenta empezó a explotar precisamente esa contradicción. No negó la existencia del problema, no intentó vender un país perfecto, pero sí buscó desmontar la idea de un Estado colapsado, porque aceptar esa narrativa tendría consecuencias enormes. No solo afectaría la relación bilateral, también podría abrir la puerta a sanciones, presiones económicas o incluso justificar futuras acciones unilaterales de Washington, y Sheinbaum entendía perfectamente el tamaño del peligro. Por eso cada vez que hablaba de seguridad, también hablaba de soberanía. Cada vez que mencionaba cooperación, insistía en que México seguía siendo un país libre e independiente. Era un equilibrio delicado. Necesitaba colaborar con Estados Unidos sin parecer subordinada a Estados Unidos, pero mientras ella construía esa estrategia, la presión interna seguía creciendo. La oposición mexicana intentaba convertir cualquier error en símbolo de fracaso. Cada declaración polémica, cada crisis mediática, cada contradicción dentro del gobierno, todo era usado para reforzar la idea de que Morena había perdido el control. Sin embargo, las encuestas empezaban a mostrar algo que inquietaba profundamente a la derecha mexicana. La popularidad de Claudia Sheinbaum seguía arriba, y no por poco. Algunas mediciones le daban más del 70% de opinión positiva. Otras mostraban que más de la mitad del país seguía aprobando su gobierno incluso después de meses de ataques constantes, crisis de seguridad y confrontación internacional. Eso encendió alarmas dentro de la oposición, porque 2 años después de la elección presidencial, el desgaste que esperaban no estaba ocurriendo. La narrativa del desastre total no estaba penetrando como habían calculado. Y mientras Trump endurecía el discurso desde Estados Unidos, Sheinbaum aprovechaba para presentarse como la figura que defendía la dignidad nacional frente a las presiones extranjeras. Ahí comenzó a revelarse una parte clave de su estrategia. La presidenta no estaba respondiendo únicamente a la crisis. También estaba utilizando el conflicto con Washington para consolidar liderazgo interno. Cada choque con Trump fortalecía la imagen de una mandataria firme. Cada acusación externa le permitía cerrar filas dentro de Morena. Y cada exceso de la oposición terminaba ayudándola a reforzar la idea de que sus adversarios dependían más de los ataques internacionales que de una propuesta propia. Pero el problema para Sheinbaum era que la amenaza no venía solo de fuera. Dentro de su propio gobierno empezaban a aparecer errores capaces de convertirse en bombas políticas. Y uno de esos errores estaba a punto de explotar alrededor de Mario Delgado y el calendario escolar. El conflicto explotó donde menos lo esperaba el gobierno, las escuelas. Lo que parecía un simple ajuste administrativo terminó convirtiéndose en una tormenta política nacional. La propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar desató críticas inmediatas, padres molestos, maestros divididos, gobernadores tomando distancia, y la oposición intentando presentar el tema como otra prueba del supuesto caos dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero el verdadero incendio comenzó cuando apareció Mario Delgado, porque en medio de la polémica, el secretario de Educación lanzó una frase que cayó como gasolina sobre el conflicto: las escuelas no son guarderías. Y en cuestión de horas, la discusión educativa dejó de ser técnica para convertirse en un problema emocional y político. Millones de madres trabajadoras escucharon otra cosa detrás de esa frase. Escucharon que el gobierno no entendía la realidad diaria de las familias mexicanas. Escucharon que, si las clases terminaban antes, tendrían que resolver solas quién cuidaría a sus hijos mientras ellas seguían trabajando jornadas completas. Y ahí la oposición vio sangre. Comenzaron a hablar de improvisación, de irresponsabilidad, de decisiones populistas tomadas para agradar por el Mundial de Fútbol y no por razones educativas. Algunos incluso acusaron al gobierno de querer reducir clases mientras México todavía arrastra rezagos enormes desde la pandemia. El problema es que el conflicto empezó a crecer demasiado rápido, porque México sí enfrenta una crisis educativa profunda. Los niveles de comprensión lectora y matemáticas cayeron después del COVID.
Millones de estudiantes siguen arrastrando retrasos académicos. Entonces cualquier percepción de menos clases genera inmediatamente enojo social. Y Sheinbaum entendió que el tema podía salirse de control. Por eso intervino. La presidenta no solo matizó la propuesta, también decidió exhibir públicamente a los gobernadores y secretarios estatales de educación. Reveló que el calendario escolar había sido aprobado por unanimidad por representantes de los 32 estados. Ahí cambió completamente el tablero. Porque muchos gobernadores comenzaron a deslindarse cuando vieron crecer la presión en redes sociales. Algunos dejaron que la oposición atacara al gobierno federal como si ellos no hubieran participado en la decisión. Y Sheinbaum les respondió directamente. Dijo que todos habían votado a favor. Todos. Gobiernos de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Nadie levantó la mano para oponerse durante la reunión oficial. Pero cuando llegó el costo político, comenzaron a esconderse. Ese momento fue importante porque mostró otra cara de la estrategia de Sheinbaum. No estaba dispuesta a cargar sola con el desgaste, y al mismo tiempo dejó expuesta la fragilidad de la oposición. Porque mientras intentaban convertir el caso en símbolo de incompetencia federal, comenzaron a aparecer videos y registros donde funcionarios estatales apoyaban exactamente la misma medida que después criticaban públicamente. La narrativa empezó a romperse, pero el daño político ya estaba hecho. Mario Delgado seguía convirtiéndose en un problema para el gobierno, porque aunque técnicamente podía tener razón sobre el periodo administrativo de cierre escolar, políticamente el mensaje había sido un desastre. Y Sheinbaum lo sabía, porque detrás del debate educativo existía otra realidad mucho más dura. México no tiene un sistema fuerte de cuidados infantiles. Millones de familias dependen precisamente de la escuela para poder mantener sus rutinas laborales. Por eso el conflicto dejó de tratarse solamente del calendario escolar. Se convirtió en una discusión sobre desigualdad, trabajo, maternidad, agotamiento social y desconexión política. Y justo cuando el gobierno intentaba contener ese incendio interno, otra batalla mucho más grande comenzaba a tomar fuerza alrededor de Claudia Sheinbaum, la pelea por controlar el relato nacional frente a la oposición, frente a Washington y frente a una derecha que seguía apostando a la idea de que Morena inevitablemente terminaría derrumbándose. Pero Sheinbaum todavía tenía una carta más, y estaba a punto de usarla. La oposición mexicana llevaba años prometiendo lo mismo. Decían que Morena llevaría al país hacia una dictadura, que habría censura, que desaparecería la democracia, que el gobierno terminaría persiguiendo medios de comunicación y concentrando el poder alrededor de una sola figura. Pero mientras repetían ese discurso dentro de México, algo incómodo comenzaba a ocurrir en otro país de América Latina. Y Claudia Sheinbaum entendió rápidamente cómo aprovecharlo. Porque mientras la derecha mexicana seguía utilizando a Nayib Bukele como ejemplo de liderazgo fuerte y modelo de seguridad, comenzaron a aparecer denuncias gravísimas contra el gobierno salvadoreño. Congelamiento de bienes, persecución financiera, presiones contra medios críticos, acusaciones de detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción. Y entonces, la contradicción explotó sola. El medio salvadoreño El Faro denunció que el gobierno de Bukele había congelado propiedades y cuentas ligadas a algunos de sus socios después de publicar investigaciones sobre presuntos pactos entre el poder político y las pandillas. La noticia golpeó directamente el discurso de la derecha latinoamericana, porque durante años presentaron a Bukele como el símbolo del orden, de la eficacia y de la mano dura que supuestamente México necesitaba. Pero ahora aparecía otro escenario, un gobierno señalado por organismos internacionales debido a miles de denuncias por abusos, detenciones sin debido proceso y presiones contra periodistas. Y Sheinbaum comenzó a usar ese contraste con enorme habilidad política. Sin decirlo abiertamente, dejó que la comparación hablara por sí sola. Mientras la oposición mexicana gritaba dictadura todos los días contra Morena, el modelo político que más admiraban empezaba a ser acusado justamente de prácticas autoritarias reales. Ahí la narrativa opositora comenzó a fracturarse.
Porque la pregunta se volvió incómoda. ¿La derecha mexicana realmente está en contra del autoritarismo o solo le molesta cuando gobierna la izquierda? Ese fue el momento donde Claudia Sheinbaum empezó a mover el conflicto hacia un terreno mucho más favorable para ella. Ya no se trataba únicamente de seguridad. Ya no se trataba solo de Trump. Ahora el debate giraba alrededor de legitimidad democrática y Sheinbaum entendía perfectamente que la oposición mexicana tenía bien sólida un problema enorme, no lograba construir una alternativa sólida. En lugar de presentar un proyecto distinto, reaccionaba automáticamente contra cualquier decisión del gobierno federal. Eso empezó a notarse cada vez más. Cuando Morena detenía criminales, decían que eran antiguos aliados del oficialismo. Cuando congelaban cuentas o realizaban decomisos, afirmaban que era una simulación. Cuando el gobierno hablaba de soberanía frente a Washington, acusaban a Sheinbaum de victimizarse políticamente. Pero mientras el discurso opositor se radicalizaba, las encuestas seguían mostrando otra realidad. La aprobación de Claudia Sheinbaum permanecía sorprendentemente alta. Y eso generaba desesperación. Porque incluso con errores internos, conflictos mediáticos y desgaste natural del poder, Morena seguía conservando ventaja política. La oposición no recuperaba terreno, no lograba entusiasmar, no conseguía conectar emocionalmente con una mayoría social. Entonces comenzaron a apostar cada vez más a la narrativa internacional. Trump, Fox News, Washington, la idea del narcoestado, la idea de un país colapsado, la idea de que México avanzaba hacia una crisis irreversible, pero Sheinbaum detectó algo importante: mientras más dependiera la oposición de discursos externos, más fácil sería presentarla como desconectada de la realidad nacional. Y ahí apareció una de las jugadas más inteligentes de su estrategia: transformar la presión extranjera en herramienta de cohesión interna. Cada vez que Trump atacaba a México, Sheinbaum respondía defendiendo soberanía. Cada vez que Washington endurecía el tono, ella reforzaba el discurso nacionalista. Cada vez que la oposición amplificaba las acusaciones internacionales, Morena cerraba filas alrededor de la idea de defensa nacional. Y políticamente eso funcionaba. Porque en México existe algo profundamente sensible: la percepción de intervención extranjera. Históricamente, cualquier insinuación de subordinación frente a Estados Unidos provoca rechazo social. Sheinbaum decidió convertir precisamente ese sentimiento en capital político. Pero había otro problema creciendo silenciosamente. Dentro de Morena seguían existiendo figuras capaces de generar crisis propias, gobernadores cuestionados, funcionarios polémicos, errores de comunicación, contradicciones internas. Y la presidenta comenzaba a enfrentar un desafío delicadísimo: mantener unido el movimiento sin permitir que esas fallas terminaran debilitando su liderazgo. Porque mientras la oposición seguía sin encontrar rumbo, el verdadero riesgo para Sheinbaum empezaba a venir desde dentro de su propio bloque político. Y ahí es donde la historia comenzó a ponerse mucho más peligrosa. Claudia Sheinbaum empezó a darse cuenta de algo incómodo. El problema ya no era únicamente resistir la presión de la oposición o responder a Washington. El problema real era impedir que los errores internos terminaran debilitando la narrativa de fortaleza que había construido desde el inicio de su gobierno. Porque mientras públicamente defendía soberanía, estabilidad y coordinación institucional, dentro de Morena seguían apareciendo crisis capaces de desgastar políticamente al gobierno. Y una de las más peligrosas fue precisamente la del calendario escolar. No por el ajuste en sí, sino porque reveló algo mucho más profundo: la dificultad del oficialismo para controlar el mensaje político cuando estallan conflictos sociales sensibles. Mario Delgado terminó convirtiéndose en símbolo de ese problema. Sus declaraciones sobre las escuelas y las guarderías no solo provocaron molestia entre millones de familias, también exhibieron una desconexión peligrosa entre ciertos funcionarios y la realidad cotidiana del país. Y Sheinbaum tuvo que intervenir otra vez. Primero corrigió públicamente la narrativa, después dejó claro que la propuesta aún sería revisada. Finalmente reveló que todos los estados habían aprobado originalmente el acuerdo. Con eso logró frenar parcialmente el daño.
Pero el episodio dejó una lección muy importante: el mayor enemigo político de Morena podía terminar siendo Morena mismo. Porque mientras la oposición seguía sin construir una alternativa sólida, algunos funcionarios del gobierno parecían empeñados en regalarle crisis innecesarias. Y, aún así, las encuestas seguían favoreciendo a Sheinbaum. Eso es justamente lo que vuelve tan extraño el momento político mexicano. La presidenta enfrenta ataques constantes desde Estados Unidos. Tiene conflictos internos. Debe lidiar con problemas de seguridad, presión económica y desgaste mediático. Sin embargo, la oposición sigue sin encontrar la manera de capitalizar todo eso. Y la razón parece cada vez más evidente. Gran parte de la población todavía percibe a Morena como la única fuerza capaz de mantener estabilidad política frente al viejo sistema representado por PRI y PAN. Ahí está el verdadero problema para la derecha mexicana. No basta con atacar a Sheinbaum. Necesitan convencer de que tienen algo mejor. Y hasta ahora no lo han conseguido. Cada vez que intentan posicionarse como alternativa democrática, aparecen nuevos escándalos ligados a corrupción de antiguos gobiernos, exgobernadores investigados, acusaciones de desvíos millonarios, casos judiciales abiertos. Todo eso destruye rápidamente cualquier intento de recuperar credibilidad. Y Sheinbaum aprovecha exactamente esa debilidad, porque mientras la oposición intenta instalar la idea de un gobierno fallido, Morena responde recordando el pasado de quienes ahora exigen transparencia y seguridad. Ese choque narrativo se volvió central. La oposición acusa autoritarismo. Morena responde mostrando casos de corrupción histórica. La oposición habla de crisis institucional. El oficialismo recuerda pactos políticos del pasado y gobiernos señalados por vínculos criminales. Y en medio de esa batalla, Sheinbaum sigue consolidando algo mucho más importante: la percepción de liderazgo. Puede equivocarse, puede enfrentar crisis, puede tener funcionarios problemáticos, pero hasta ahora ha logrado mantenerse como la figura que controla el tablero político nacional. Y eso tiene consecuencias enormes rumbo al futuro. Porque mientras Trump radicaliza el discurso contra México, Sheinbaum gana espacio interno presentándose como defensora de la soberanía nacional. Mientras la oposición apuesta al desgaste automático del gobierno, la presidenta convierte cada confrontación externa en oportunidad de cohesión política. Esa es la parte estratégica más importante de todo este conflicto. Sheinbaum entendió que no podía gobernar únicamente reaccionando. Necesitaba construir una narrativa permanente, donde cada ataque reforzara su posición. Por eso responde a Trump hablando de dignidad nacional. Por eso exhibe a los gobernadores cuando intentan deslindarse. Por eso deja que las contradicciones de la oposición se vuelvan visibles frente a la opinión pública. Pero el escenario sigue siendo extremadamente frágil. Porque la seguridad continúa siendo el tema más delicado del país. Porque cualquier error económico podría cambiar rápidamente el humor social. Porque Washington seguirá presionando. Y porque dentro de Morena todavía existen figuras capaces de provocar nuevas crisis políticas en cualquier momento. La pregunta ya no es si Claudia Sheinbaum puede resistir la presión. La verdadera pregunta es otra: ¿cuánto tiempo podrá mantener unido el equilibrio entre soberanía, estabilidad y control político sin que las tensiones internas terminen explotando dentro de su propio gobierno? Y ahí es donde comienza el siguiente gran capítulo de esta historia. Al final, el conflicto nunca fue solamente sobre Donald Trump, los cárteles o el calendario escolar. El verdadero conflicto siempre fue el control de la narrativa. ¿Quién define la crisis? ¿Quién aparece como fuerte? ¿Quién logra convencer a la población de que todavía tiene el control del país? Y hasta ahora, Claudia Sheinbaum ha conseguido algo que la oposición no esperaba: convertir varias de las ofensivas en su contra en herramientas para fortalecer su propia imagen política. Trump intentó instalar la idea de un México dominado por el crimen. Sheinbaum respondió hablando de soberanía nacional y defensa del Estado mexicano. La oposición quiso presentar cada error del gobierno como prueba de colapso, pero terminó atrapada entre contradicciones, divisiones internas y la incapacidad de ofrecer una alternativa convincente. Incluso las crisis dentro de Morena terminaron mostrando otro fenómeno:
Cuando el escándalo del calendario escolar amenazó con crecer, Sheinbaum no dejó solos a los gobernadores. Tampoco permitió que se deslindaran silenciosamente. Los exhibió políticamente, les recordó que todos habían aprobado la propuesta. Y con eso dejó claro algo importante: la presidenta no piensa cargar sola con el costo de las decisiones difíciles. Esa es la parte más delicada del momento actual, porque Sheinbaum está intentando construir autoridad en medio de múltiples frentes abiertos al mismo tiempo. Debe responder a Washington sin parecer subordinada. Debe mantener unido a Morena sin permitir que ciertos funcionarios se conviertan en lastre político. Y además necesita sostener el apoyo popular mientras el país sigue enfrentando violencia, presión económica y polarización. Pero hay un dato que sigue cambiando toda la conversación. La oposición continúa sin crecer al ritmo que esperaba. Y eso está provocando desesperación. Por eso vemos cada vez más ataques internacionales amplificados dentro de México. Por eso cada declaración de Trump termina convirtiéndose también en herramienta política local. Y por eso Morena sigue utilizando la narrativa de soberanía como muro de contención frente a las críticas. Sin embargo, el verdadero riesgo para Sheinbaum no necesariamente viene de fuera. Puede venir desde dentro, desde errores acumulados, desde funcionarios incapaces de medir el impacto político de sus palabras, desde conflictos internos que terminan debilitando el mensaje presidencial, porque cuando un gobierno domina completamente el escenario político, también comienza a cargar completamente con el desgaste nacional. Y esa es la gran prueba que Claudia Sheinbaum tendrá que enfrentar en los próximos años. No solo mantener el poder, sino demostrar que puede conservar legitimidad mientras aumenta la presión interna y externa alrededor de México. Porque la batalla que acaba de empezar ya no es únicamente electoral. Es una batalla por definir qué país quiere ser México frente al mundo, y quién tendrá la capacidad política de conducirlo en medio de una tormenta que todavía está lejos de terminar.